Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fanáticos de las producciones turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se imaginan una decisión, un momento específico, que haya sido tan impactante que desató una verdadera locura entre sus seguidores? Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Preparados para un viaje por los entresijos de la fama, las relaciones y la forma en que una simple elección puede encender las redes sociales y los corazones de miles de personas? Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les gusta conocer las historias detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en toda esta fascinación, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle al botón de suscribir y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde exploramos el fascinante universo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a empezar. La pregunta que nos lleva hoy es, ¿qué decisión desató la locura alrededor de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para entender la magnitud de esta pregunta, debemos remontarnos a la época en que ambos actores se convirtieron en la pareja soñada por muchos, gracias a su química arrolladora en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció en muchos mercados internacionales. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat cautivaron a audiencias de todo el mundo. La química que demostraban en pantalla era tan palpable, tan genuina, que las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir. Y ahí es donde entra el factor de la locura, que mencionamos en el título. Lo que realmente desató la locura fue la transición, o la percepción de esta transición, de una relación profesional en pantalla a una relación romántica en la vida real. No fue una sola decisión, sino una serie de eventos, declaraciones y, sobre todo, la forma en que manejaron su vida privada y su conexión pública. Al principio, ambos actores se mostraron bastante reservados. Era natural, después de todo, son profesionales y proteger su privacidad es un derecho. Sin embargo, la intensidad de los fans era tal que cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil, se convertía en objeto de análisis exhaustivo. La primera ola de locura se produjo cuando las pruebas de su relación se hicieron cada vez más evidentes. Inicialmente se les veía juntos en eventos, en cenas, y siempre se escudaban diciendo que eran buenos amigos, compañeros de trabajo. Pero la evidencia visual y los rumores de terceros empezaron a pesar. Y aquí es donde entra una decisión clave, la decisión de dejar de ocultar lo que para muchos era evidente. No fue un anuncio oficial, de esos que se hacen con bombo y platillo, sino más bien una aceptación gradual de su relación en el ojo público. Recuerdo que hubo un momento o una etapa específica, en la que empezaron a compartir más fotos juntos, no necesariamente románticas, pero sí de su día a día, de viajes, de momentos de ocio. Esto fue interpretado por los fans como una señal de que finalmente se sentían cómodos compartiendo su vida. Y eso, amigos míos, fue como abrir la compuerta. Las redes sociales explotaron. Cada foto compartida era un evento. Los comentarios se contaban por miles, los me gusta por millones. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a documentar cada detalle de su relación. La locura se manifestaba en una vigilancia constante en la creación de narrativas, en la esperanza de que su amor de ficción se tradujera en un cuento de hadas real. Pero la decisión que, para mí, marcó un antes y un después, fue la forma en que empezaron a mostrarse públicamente como pareja, sin ser excesivamente explícitos al principio. Piensen en las alfombras rojas, en las entrevistas. De repente aparecían juntos, tomados de la mano, sonrientes, respondiendo a las preguntas de los periodistas con una complicidad que no dejaba lugar a dudas. Esto no fue una decisión apresurada, sino más bien el resultado de un proceso en el que probablemente decidieron que la verdad, o al menos una versión de ella, era mejor que seguir alimentando las especulaciones de forma indefinida. Y claro, esta decisión de mostrarse más abiertos tuvo un efecto multiplicador en la locura de los fans. Para ellos era la confirmación de sus deseos, la validación de su fe en la química de Hande y Kerem. Las teorías sobre cómo se enamoraron, los detalles de su relación, se volvieron temas de conversación globales. Se crearon grupos de WhatsApp, foros, y hasta se hicieron análisis de sus gestos y miradas para descifrar cada posible indicio de su romance. Pero hay que decir que no todo fue color de rosa.
La atención constante, por muy deseada que sea por algunos, también puede ser abrumadora. Imaginen tener cada uno de sus movimientos escrutados por millones de personas. La decisión de Hande y Kerem de seguir adelante con su relación a pesar de esta intensa presión pública es, en sí misma, una muestra de fortaleza y de compromiso mutuo. No cedieron ante la presión de mantener una fachada si no se sentían cómodos, ni tampoco se escondieron por completo cuando encontraron la manera de ser auténticos. Ahora, si hablamos de la decisión que desató la locura, creo que podríamos identificarla como la transición consciente y gradual de la privacidad a una mayor apertura pública sobre su relación. No fue un comunicado de prensa frío, sino un proceso orgánico, donde sus acciones y apariciones públicas hablaban por sí solas. Fue el momento en que la audiencia pasó de sospecha a certeza, y esa certeza, alimentada por la química que ya amaban en pantalla, encendió una pasión colectiva. Podríamos desglosar este fenómeno en varios puntos clave que generaron la locura. Primero, la química innegable en Senkalkam. Esto sentó las bases. Los fans ya estaban enamorados de su conexión en la ficción. Segundo, los rumores persistentes y las pruebas circunstanciales. Cada avistamiento juntos, cada historia de Instagram donde aparecían de fondo, se analizaba al milímetro. Tercero, la apertura gradual y auténtica. La decisión de no ocultarse más, de mostrarse juntos en eventos públicos, de compartir momentos más personales en redes sociales. Esto fue el combustible. Cuarto, la reacción masiva de las redes sociales. Los fans, al sentir que tenían la confirmación de su amor, volcaron toda su energía y emoción en las plataformas digitales. Esto generó un ciclo de retroalimentación. La emoción de los fans motivaba a la pareja a ser un poco más abierta, y la apertura de la pareja alimentaba aún más la emoción de los fans. Quinto, la creación de una narrativa global. Su relación se convirtió en una historia que trascendió fronteras. Millones de personas en diferentes países seguían su romance con la misma intensidad. Y en este punto es importante reflexionar sobre el poder de los fandoms y la influencia que pueden tener en la vida de las celebridades. Los fans de Hande y Kerem, o Hanker como se hicieron llamar, demostraron ser uno de los fandoms más apasionados y dedicados del mundo del espectáculo. Su devoción no solo se manifestó en comentarios y me gusta, sino también en campañas masivas para que recibieran premios, en la promoción constante de sus proyectos y en la defensa acérrima de su relación. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la conexión entre artistas y su público puede ser increíblemente poderosa. Aprendemos que las historias de amor, especialmente aquellas que parecen sacadas de una telenovela o una serie romántica, tienen un gran atractivo emocional. Y aprendemos que en la era digital, las vidas de las celebridades están más expuestas que nunca, y sus decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener repercusiones masivas. La decisión de Hande Erçel y Kerem Bürsin de, en cierto momento, dar un paso adelante y permitir que su relación fuera vista y celebrada por sus seguidores, fue un punto de inflexión. No fue una capitulación ante la presión, sino más bien una elección consciente de compartir un aspecto importante de sus vidas con aquellos que los han apoyado incondicionalmente. Esta apertura, combinada con la química que ya existía, creó esa locura que mencionamos, una oleada de entusiasmo y afecto que resonó en todo el mundo. Y aunque las cosas en la vida a veces cambian y las relaciones evolucionan, el impacto de ese momento en el que Hande y Kerem decidieron ser más abiertos sobre su amor, y la reacción que generó, sigue siendo un capítulo fascinante en la historia del entretenimiento moderno. Fue un recordatorio de que para muchos las historias de amor en la vida real pueden ser tan cautivadoras como las de la ficción, y que la conexión entre los artistas y su público puede ser un vínculo verdaderamente especial. Así que, para resumir, la decisión que desató la locura en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue un único evento, sino más bien una transición gradual y consciente hacia una mayor apertura pública sobre su relación romántica, que se construyó sobre la base de su química innegable en pantalla, los rumores persistentes y la intensa devoción de sus fans. Esta apertura, permitiendo que su amor fuera visible y celebrado, encendió una pasión colectiva en las redes sociales, creando un fenómeno global. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Cómo vivieron ustedes esa época de especulaciones y confirmaciones?
Por favor, déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir. R con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, les agradecería muchísimo que le dieran un buen like, que lo compartieran con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del apasionante mundo del entretenimiento. Chao, chao.